Bueno, caballeros, muy buenos días para las personas que me acompañan y para quienes nos están viendo. Estoy en compañía de don Alfonso Parra y de Ricardo Puentes Melo. No necesitan presentación, ya ustedes los conocen. Sobre todo quienes siguen el canal Razón Vertical están relacionados con el trabajo de estos compañeros. Y el tema que nos congrega hoy, una fecha muy especial, una fecha bastante sentida por quienes siguen nuestros ideales compartidos, que no son propiedad de nadie, pero son un sentimiento común. Esta fecha del 2 de octubre es la que queremos conmemorar con el nombre que hemos dado en determinar como el Día de la Resistencia, la fecha significativa que conmemora el triunfo del pueblo cuando el día 2 de octubre del 2016, en los plebiscitos por los acuerdos de La Habana, triunfó el rechazo del pueblo a este plebiscito, a estos acuerdos que configuraban la alianza entre las fuerzas globalistas y el terrorismo interno en Colombia. Una fecha agridulce en tanto que tiene dos caracteres. El primero, el carácter del triunfo del pueblo, que contra toda la maquinaria política expresó su opinión en oposición a estos acuerdos nefastos. Y el segundo aspecto, que es el aspecto de la traición, en tanto que una decisión expresada en las urnas fue burdamente ignorada por el gobierno nacional en anuencia con las fuerzas que se hacían llamar de oposición, imponiendo los acuerdos que el pueblo había rechazado. Asunto este que en cualquier democracia real, en cualquier parte del mundo, sería totalmente inconcebible, causaría un escándalo monumental. Bueno, en Colombia se hizo bajo la anuencia tácita y disimulada de algunos sectores que se decían de oposición. De ahí que sea importante que año tras año recordemos este evento, tanto para recordar cuáles son esos mecanismos políticos que han manipulado la voluntad del pueblo colombiano y también recordar que la palabra del soberano emitida en las urnas ese día es una palabra irrevocable y esto puede tener consecuencias a futuro, cosa de la que también me gustaría que habláramos con nuestros invitados durante este día. Entonces le doy la palabra a los invitados para que expresen una primera reflexión acerca de esto y podemos comenzar con unos temitas que tengo aquí más o menos delineados. Adelante. Don Ricardo, si desea, comience usted. Se te fue la voz, Ricardo. Sí, yo quería felicitar esta gran iniciativa, el nombre, la idea, todo, todo creo que marcha para congregar a los diversos sectores que hemos rechazado esta venta de la voluntad popular, como bien dice Diego, esto fue una traición, eso fue una traición del mismo Álvaro Uribe, que incluso desde comienzos de ese 2016 estaba ya haciendo movimientos extraños, encontrándose con Piedad Córdoba en una iglesia, de casualidad. Entonces el abrazo, la reconciliación, la ida a la Habana de un personaje que nosotros denunciamos en ese momento para negociar de la próxima presidencia. No sabíamos quién era. Después un agente de inteligencia cubanoamericano dijo el nombre, ese era Iván Duque. Pues todo fue armándose como un juego de ajedrez, donde caímos pues todo el pueblo colombiano. Entonces, aplaudo mucho la idea y bueno, aquí vamos a seguir adelantando este interesante programa y la inauguración de este día 2 de octubre como Día de la Resistencia. Don Alfonso. Igualmente, y como el fondo tiene mucho que ver con un plan sistemático que hay en el planeta entero, la visión que tengo del Día de la Resistencia es que trasciende nuestras fronteras. No es solamente el mismo fenómeno que se da solamente en Colombia
Y este efectivamente es una semilla y un momento particular de nuestra historia en Colombia, pero aplica con situaciones similares en cualquier parte del mundo. O sea que bienvenido y completamente me sumo, pues efectivamente, a esta iniciativa. Muy bien, una de los rasgos de esta iniciativa del Día de la Resistencia es que sea algo abierto para todos los que compartan ese sentimiento. No es idea centralizar el Día de la Resistencia en un grupo específico, sino más que todo motivar a la gente a conmemorar este día y a estar repasando constantemente, para no olvidarlo, las implicaciones que esto puede tener. Entonces me gustaría que habláramos un poquito, antes de entrar a recordar los hechos que rodearon a este evento del 2 de octubre, un poquito los antecedentes, como para que entremos, para las personas que de pronto necesitan refrescar un poco la memoria, o directamente personas que por cuestiones de edad quizás no están tan familiarizados con los hechos, sobre la época que precedió al inicio de los diálogos mal llamados de paz del gobierno Santos con las FARC en La Habana. Y estos antecedentes nos deben remitir a la época del gobierno de Álvaro Uribe, lo cual es muy interesante porque se supone que el sector político que encabezaba el señor Uribe representaba la oposición, en teoría, a estos acuerdos de La Habana. Esta oposición estaba muy fundamentada en la confianza que millones de personas del pueblo colombiano tenían como líder político en el señor Álvaro Uribe, dada el combate que durante el gobierno de Álvaro Uribe se dio a las fuerzas insurgentes, lo que hizo sentir a muchas personas, bueno, que Álvaro Uribe estaba en contra de esas fuerzas y a favor del sentimiento de estos millones de personas que estaban cansados de los crímenes y siguen cansados de los crímenes de estas fuerzas ilegales. Muchas personas entonces no tienen presente que simultáneamente a la supuesta embestida del Estado y de las fuerzas institucionales durante el gobierno Uribe a las guerrillas, se estaba ya el gobierno Uribe llevando a cabo negociaciones, acuerdos y charlas con las guerrillas, particularmente del ELN en Cuba. Había un proceso con ellos en Cuba, que por cierto ahora está siendo retomado al parecer por el gobierno de Gustavo Petro, pero que marca ya un antecedente a la intencionalidad de esta élite política de pactar este tipo de acuerdos con los criminales. De hecho, una cosa que me pareció curiosa y después de comentarla me gustaría saber ustedes qué piensan, es que recientemente, como ustedes recuerdan, el gobierno nacional de Gustavo Petro ha hecho la propuesta de recoger fondos para financiar al ELN, básicamente. Y ante la protesta indignada de muchos sectores cercanos al uribismo, pues se les recuerda que esa propuesta, aunque mucha gente no lo crea, lo hizo también en su momento el señor Álvaro Uribe Vélez. Me gustaría saber sus comentarios al respecto, don Ricardo. Sí, yo he comentado muchas veces, como habían dicho, que gracias a mí se eligió Álvaro Uribe, pues yo también voté por él. No, yo nunca voté por él. No tuve la oportunidad. Iba a votar para la segunda reelección, o sea, para su tercer periodo, y fue cuando tumbaron esa iniciativa. Pero yo recuerdo muy bien que cuando Uribe empezó su gobierno, él financió a muchísimos guerrilleros. Les daba un salario de cerca de $1 millón, les conseguía casas, no en los sectores pudientes, sino de estrato 2, 3, clase media, también estrato 4, y ahí se alojaban 10, 15 bandidos de esos en una sola casa, con un salario de $1 millón, por casi $1 millón por persona. Y recuerdo que yo publiqué un artículo, todavía no existía Periodismo Sin Fronteras, pero publiqué un artículo en un blog que yo tenía y contaba cómo esta gente, con armas que tenían escondidas o que compraban, pues con el salario pueden comprarla, salían a atracar en los barrios vecinos. Eso sembraron de terror sobre todo la ciudad de Bogotá, que fue donde yo me centré a mirar el caso. Entonces, esos antecedentes vienen incluso desde el año
1997, que eso lo hemos hablado muchísimo con Destino Colombia, donde planearon el desarrollo de cómo se iba a entregar el país a los pies del comunismo internacional. Era un plan para Colombia de los próximos 17 años y se cumplió a la perfección. Y ahí está mostrado que esos diálogos deberían empezar en el gobierno siguiente, a donde se hizo ese plan, que era el de Pastrana, que no habría negociaciones, todo para ir preparando, ir cocinando la opinión pública, ir comprando los medios, vincular a la academia, entre comillas, ir engañando a la gente. Entonces, eso culminó, incluso durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Destino Colombia dice que tampoco se daría esa paz, sino que él los iba a combatir a las FARC, los iba a combatir sin llegar a derrotarlos, y eso fue lo que hizo, y que al mismo tiempo tendría que empezar el desboronamiento, la destrucción del ejército colombiano tal y como lo conocíamos. Eso se cumplió. Entonces, como bien dices, Diego, los diálogos empezaron a darse durante el gobierno de Uribe, pero por debajo de cuerda. Por eso nombra a su ministro Juan Manuel Santos, y luego viene Santos y concreta ya los diálogos a los cuales estaba ya plegado y sujeto Álvaro Uribe Vélez. Yo siempre he dicho, pues desde mucho tiempo para acá, que la pelea entre Uribe y Santos no fue una pelea de ideología, porque Santos siguió con el plan que venía desde el gobierno de Uribe. Él, como ministro de Defensa, siguió con los diálogos, y eso se lo dijo Santos en muchas ocasiones. Lo que pasa es que Santos le quitó la colombina de la paz, le quitó el protagonismo a Álvaro Uribe Vélez, una cuestión de egos. Ese premio Nobel era para Uribe, no era para Santos, pero resultó mucho más astuto Juan Manuel Santos que Uribe, y no le dio absolutamente ningún puesto, ningún ministerio, no le dio absolutamente nada al círculo de Álvaro Uribe Vélez. Y esa era la enemistad, pero el plan siguió adelante. Entonces eso se viene cocinando desde allá, y esto fue la concreción de esos planes, eso ni más ni menos. Don Alfonso, sus reflexiones. Yo el análisis o mis palabras respecto a este antecedente, me remito a las vivencias que tuve. Yo en ese momento todavía era 100% uribista, y notaba, pues obviamente con preocupación, así como todo el país, como lo que hoy ya tengo certeza que es esa ingeniería social que le han aplicado, pues obviamente a nuestro país y de aquí adelante a todo el resto del planeta, cómo empezaron a torcer todo. Lo bueno resultó ser malo, lo malo bueno, lo perverso lo normalizaron, y fueron capaces de llevar un diálogo a la isla prisión, en donde no hay libertad de ninguna naturaleza, y en donde es la mata precisamente de ese mal que nosotros lo entendemos en esa dicotomía en la que nos han metido, porque o somos de un lado o somos del otro, sin saber que ambos lados obedecen al mismo amo. Sin embargo, fue tan brutal, y recuerdo cuando escuchaba lo que Ricardo decía, no, Ricardo está loco. O sea, ¿esto qué es? ¿Cómo así? Y la información que nos daba en ese momento, o sea, parecía absolutamente, o sea, fantasía. O sea, no puede ser, eso no puede ser. Sin embargo, uno confrontaba permanentemente lo que estaba viendo, lo que estaba sintiendo, con todo lo que estaba pasando, y era absolutamente evidente. Lo que sucede es que nosotros, o sea, aceptamos o transitamos la verdad que podamos soportar. Entonces, en ese punto, nos parecía absolutamente imposible que lo que estábamos viendo llegara a feliz término. Sin embargo, el experimento social que hicieron con nosotros fue absolutamente devastador, y hoy en día lo estamos aquí conmemorando precisamente con este Día de la Resistencia. Porque pese a todo, a los millones y millones de dinero que le invirtieron para poder torcer la voluntad del pueblo colombiano, o sea,
yo me acuerdo cuando ganó, yo decía, pero hubo un fallo en la Matrix. Es lo único a lo cual yo puedo. O utilizando también esas palabras que Ricardo decía con el presidente actual social comunista que tenemos, solo un milagro podía, y efectivamente eso fue un milagro. Una de dos, o un fallo en la Matrix o un milagro que ese 2 de octubre se hubiera obtenido el resultado que obtuvimos, sinceramente. Mientras hablaba usted sobre su experiencia para esa época y sus sensaciones, siempre me ha parecido particularmente impresionante cómo a través de los años, el tiempo que ha pasado y las evidencias que han salido una y otra vez repetidamente acerca del juego de estos sectores que se llaman de derecha, mucha gente sigue con esa fidelidad tan absoluta y ese apego a ese líder llamado Álvaro Uribe, a pesar de que más de una vez han habido desplantes como cachetadas en el rostro a sus seguidores, ellos siguen con esa fidelidad. Y pienso mucho en lo que usted mencionaba de ingeniería social, porque he tenido la impresión de que Álvaro Uribe es un héroe, un líder por un proceso de ingeniería implantado. Y es que yo creo que si algo marcó la presidencia de Uribe era esa pátina de espectacularidad, los éxitos militares, los golpes impresionantes que se le mostraban a la opinión pública de un país que venía psicológica y moralmente sometido. Ustedes recuerdan la década de los 90, los golpes continuos de la guerrilla contra el ejército, la toma de poblaciones, creando ese ambiente como de derrotismo, de debilidad, de pesimismo que embargaba a toda la nación. Entonces de pronto llega este líder del que se nos muestra una serie de golpes que nadie creía posible en su momento y que yo interpreto al final como golpes a la psique de la población, al calor de esa emoción que se generaba, moldearon una fidelidad de un grupo importante de la población consagrándolo como ese líder y esa fidelidad que crearía ante millones de personas a esa figura es la que luego sería instrumentalizada para los pasos que vinieran después. Lo explico esto porque yo sé que es contraintuitivo para las personas que no manejan estos temas que nosotros manejamos, esa idea de que Álvaro Uribe está de acuerdo o tiene algún tipo de complicidad con las fuerzas de la izquierda. Y yo entiendo a la gente que eso es difícil de aceptar cuando vieron un combate o supuesto combate del uribismo a las fuerzas terroristas durante su periodo. Es a veces difícil explicarles de qué manera ese combate es parte de una estrategia que tendría su colofón durante el gobierno de Juan Manuel Santos y que fue esa fidelidad ganada a base de combate a la insurgencia lo que permitiría hacer la manipulación que finalmente permitió que el día 2 de octubre se llevara a cabo esta traición y se asegurara el éxito de las FARC en sus propósitos. Entonces, no podía, hablando de ingeniería social, no podía dejar de mencionar eso. También recordar, estaba leyendo algunos periódicos de la era Uribe por el año 2006, que se registraría una visita de Álvaro Uribe a Cuba, cosa que sorprendió bastante a nivel nacional e incluso generó incomodidad en ciertos sectores de los Estados Unidos que respaldaban al gobierno Uribe y que no podían entender ahora cómo iba a darle esta lavada de cara a Fidel Castro, que de hecho, de regreso de Cuba, planteó Uribe incluso la idea de invitar a Bogotá a Fidel Castro, cosa que finalmente no se llevó a cabo, pero que es bastante sintomática porque realmente nunca sabemos a qué fue Álvaro Uribe a Cuba, aunque ahora más o menos lo podemos incluir. Que tiene una vista más que yo no es relacionada al tema, pero pienso tratar más adelante en el canal de Razón Vertical, y es unos acuerdos educativos que se hicieron con La Habana poco después de que estuvo por allá para formación de la primera infancia, cosa que tiene unas repercusiones muy interesantes que de pronto podamos charlar en otro momento. También desentrañando archivos periodísticos de la época, en algún motivo Álvaro Uribe sugirió la posibilidad de hacer una constitución como resultado de los acuerdos de la paz.
de la paz en ese momento con el ELN, sugirió que sí era necesario, podíamos llevar una constitución, cosa que luego en los acuerdos de La Habana, pues aparentemente Uribe se opuso. ¿Este tema de la constitución piensan ustedes que sigue vigente, don Ricardo? Sí, de hecho esa es la meta. Esa es la meta de hacer la paz con las FARC y con el ELN. Eh, yo publiqué en algún momento, por allá en el 2016, que, que esos acuerdos no podrían, no me acuerdo, en 2015, que esos acuerdos no podrían darse en La Habana si no les garantizaban a las FARC que habría una constituyente. Esa es la meta, esa es la meta, eso está dentro de las metas del Foro de Sao Paulo, incluso se percibe en los documentos de Destino Colombia. Entonces, ¿por qué? Porque la única manera que tienen ellos de blindar esa impunidad, como se la blindaron al M-19. O sea, eso ya está en la Carta Constitucional, es una nueva Carta Constitucional y los colombianos le debemos obediencia a la Carta Constitucional. Entonces, un proceso de paz con el ELN, con las FARC, no tendría ninguna validez si no se eleva a mandato constitucional. Entonces, ahí ya quedan blindados los bandidos para siempre y obviamente pues, por eso es que están negociando ahorita con lo que llaman las resistencias, porque son el mismo grupo de bandidos. Entonces, eso lo tiene muy claro Uribe, él es un mago para ese tipo de cosas. Hablando de lo de Castro, cuando yo me volví uribista, ya a punto de terminar su segundo mandato, él, había un amigo que escribe incluso en Periodismo Sin Fronteras, pues se puso bravo conmigo, no sé por qué, pero el hombre decía que, no, ya me acordé por qué, el hombre decía que Uribe había invitado a la posesión presidencial a Castro. Yo decía, eso no tiene sentido. Vi la invitación, vi el discurso que le dedicó Uribe a Castro diciendo que era un adalid de la paz y ahí ya empecé yo a publicar qué será lo que le pasa a Uribe, será que Uribe está siendo engañado, entonces, o es tonto o es cómplice. Entonces ninguna de las dos cosas servía al uribismo. O sea, la gente empezó a preguntarse de verdad qué le pasa. El tipo es ingenuo o es cómplice, y ninguna de las dos cosas pues obviamente le va a funcionar al país. Eso fue un trabajo lento que empecé a hacer ya como de manera personal, como para ir sembrando esos hechos, sin decir que Uribe era de izquierda, aunque ya era evidente que lo era. Y a este muchacho Carlos Romero pues no le gustó, quería que yo saliera a decir ya Uribe es de izquierda. Le dije poco a poco, pero eso se viene estando desde hace mucho, y la constituyente es el factor decisivo en esta agenda. Don Alfonso, Uribe, Cuba, Constitución. ¿Qué piensa usted? A ver, nuevamente me salgo un poquitico, no sé si es por la tangente o tengo que estar tocando un tema más que del pasado, del presente, y noto lo siguiente. Evidentemente, pues mejor que Ricardo, ninguno de los que estamos aquí presentes tiene esa información, porque él nos ha podido demostrar que ninguna de sus horrendas predicciones falló. Hasta ahí, vamos bien. Ahora lo que yo veo es que, otra vez, y poniéndome el sombrero conspiranoide, pues con la etiqueta con la cual les facilito el asunto al que está viendo este video, que son detractores de cualquiera de las cosas que estamos haciendo. Póngame la etiqueta de conspiranoide, pero yo no puedo ya desprender nada de lo que sucede en Colombia de lo que está sucediendo en el resto del mundo. Todo está completamente interrelacionado. Y si se dan cuenta, esta gente que ha manejado esto durante no sé cuánto, si es que toda la existencia, al menos la que tenemos conciencia, ellos, como manejan los dos espectros, o sea, nosotros aquí tenemos izquierda, derecha, y en esa película nos montaron. Entonces tú eres de derecha, yo soy de izquierda, y así sucesivamente. Pero el punto está en que ya ellos notaron como que llegaron al punto de hartazgo en la gente, y cuando se llega a ese punto de hartazgo, la gente ya se mamó del cuento. Entonces no le come cuento ya más a la izquierda
porque hay un agotamiento evidente ante la incapacidad, la maldad, la sevicia con la que todo esto está sucediendo. Y retomo nuestro tema. Uribe y su combo y su plan. En mi humilde opinión, es muy poco probable que eso tenga cabida de aquí para futuro. Ellos van a poder, porque todavía tienen fuelle, todavía tienen todo el poder de las armas, todo el poder del dinero, todo el poder del Estado, todos los poderes están completamente cooptados, capturados. Lo único que todavía no pueden hacer y no han podido todos estos demonios que están arriba, los que no vemos, los que no sabemos, es la voluntad de la gente. Por eso el alma que ellos están tratando de capturar de las personas. Y por eso, y vuelvo a tomar el tema, aparece un Milei en Argentina, aparece un Bukele en El Salvador, y por qué no en Colombia un de las Priellas. Hasta yo voto por él, porque me monto en esa ilusión. Entonces sí, que todo el plan que ellos han tenido, que es perfecto, que se ha dado, hasta ahí. Pero la pregunta es, ¿tendrá algo que ver con que Trump arrase y lo que representa, o al menos lo que representa de los dientes para afuera, arrase en Estados Unidos con lo que pase con nosotros? Es muy probable que algo tenga que ver. Entonces, yo hoy no veo muy factible ese plan prefabricado bajo este contexto internacional. Ellos lo saben y se están anticipando. Por lo tanto, efectivamente, hubo toda una manipulación. Este señor de tonto no tiene nada. Aunque efectivamente nosotros lo vemos a él, los que veíamos Colombia hasta las fronteras y no veíamos de ahí para adelante. Admirable la inteligencia política que tiene nuestro querido gran colombiano, pero de ahí para adelante que todo eso se pueda aplicar va a ser complejo, va a ser difícil. Fíjate lo que está pasando con nuestro querido socialcomunista presidente Guerrilla. Pues nos tienen todos los días en un show cada vez más perverso, en una noticia bomba cada vez peor, cada vez más despreciable. No le pasa nada. Nosotros en nuestro programa acá de Voz Sin Censura invitamos a gente que conoce del tema, señor abogado de La Guajira, genial, y nos decía, es intocable. Y ahora que tenga todo bajo su poder, cuando nombre fiscal y todas estas cosas, es intocable. Entonces, pero es la gente, nuevamente, y hago referencia al Día de la Resistencia, y por eso lo veo tan poderoso lo que estamos haciendo, la idea esta que tuviste, Diego, que si bien es cierto, lo que se ha planeado fue magistral y les ha dado frutos maravillosos, con la gente no están pudiendo, no van a poder y nunca van a poder. Como decía por acá, o sea, la naturaleza se enfoca como la verdad. El problema es el plazo. Se puede demorar más o menos, pero el mal no puede prevalecer. Bueno, avanzamos un poco en la temática ya directamente a lo que fue el gobierno de Juan Manuel Santos. Inicia estos acuerdos en La Habana, inicialmente no de manera pública, hasta que el mismo Álvaro Uribe denuncia hipócritamente que estas conversaciones se están llevando a cabo en Cuba. Y viene esta promesa del gobierno, entiendo yo que es para evitar o amainar la resistencia de un pueblo que venía de hacer unas marchas contra las FARC, las marchas más grandes de la historia de Colombia, que más allá de cuáles fuerzas pudieran haber estado detrás de la planificación de esas marchas, fue una expresión de rechazo contundente y totalmente inobjetable del pueblo colombiano al accionar de estos delincuentes. Entonces, es de suponer que para amainar una posible reacción del pueblo colombiano viene con la promesa de someter los acuerdos de La Habana a una consulta popular. Santos, jugador de póker, astutamente suelta el farol de que al final la decisión está en manos del pueblo colombiano. De hecho, si algo demostró Juan Manuel Santos durante su presidencia es la habilidad para el engaño y la manipulación. Yo recuerdo mucho
discursos de Juan Manuel Santos en su constante arengas al ejército, ordenando duplicar los operativos contra las fuerzas insurgentes, ataque total porque los diálogos son en medio del conflicto, ataques que en la realidad no se produjeron tanto, excepto tal vez por el golpe que se dio a las FARC en el bombardeo en el que aparentemente dieron de baja al líder de las FARC para entonces, el señor Alfonso Cano, cosa que muy curiosamente le despejaría el camino para el liderazgo de las FARC a su actual comandante Timochenko, que hablando de la etiqueta teorías de la conspiración, pero no lo es real, poca gente sabe que está emparentado con la familia de César Gaviria, tema para otra conversación. Y con esta serie de mentiras entonces se mantiene relativamente calmado el pueblo, con la esperanza de que llegado el momento estos acuerdos podían ser rebatidos. Y es muy estratégico en ese momento que Álvaro Uribe se adhiera a la opción de esperar a esa consulta popular encabezando el no, cuando todo el tiempo que estuvimos esperando a que llegara esa consulta fue tiempo desaprovechado, que se hubiera podido aprovechar. Un buen líder político lo hubiera podido aprovechar conduciendo a las masas a presentar resistencia activa durante el periodo de negociación. No hubieron marchas, no hubieron bloqueos, no hubo ningún tipo de expresión más allá que el debate de los micrófonos y el esperar a que el tiempo pasara para llegar a esta consulta popular, que inicialmente hubiera debido ser un referendo. Recuerdan ustedes que se cambió a plebiscito, y también recuerdan ustedes que se movieron las condiciones para lograr que la victoria del sí se pudiera producir con una cantidad reducida de apoyo respecto a lo que la ley determinaba antes de eso. Quería también mencionar, antes de darle la palabra a ustedes, cosas tan relevantes como la posición del Papa respecto a estos acuerdos y el hecho de que en algún momento fue llamado de urgencia Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, que en cuestión de horas estuvieron viajando para Roma a reunirse con el Papa. Y quería detenerme en este asunto del Papa porque una serie de movimientos del máximo pontífice parecían ubicarlo muy cerca a estos procesos, aunque públicamente no se expresara. Quiero recordar que se produjo durante el tiempo en que las FARC estaba residiendo en Cuba, una visita del Papa al Cuba, seguida inmediatamente después de una visita del Papa a los Estados Unidos. Recordemos que el gobierno de los Estados Unidos estuvo acompañando también estos procesos, y luego la visita del Papa a Colombia, que implicaba también un respaldo a todo a todo el proceso que se estaba llevando a cabo aquí, y que fue continuada poco después por el nombramiento del señor de Rus como parte de una de estas partes del proceso. Don Ricardo, sus reflexiones respecto a todo esto, la supuesta orden de Juan Manuel Santos de atacar mientras se dialogaba, la muerte de Alfonso Cano, el posible papel del Papa. Le doy la palabra. Yo recuerdo que, a ver, el primer, modestia aparte, el primer periodista que denunció los diálogos con las FARC fui yo. Y no empezaron en Cuba, empezaron en Venezuela. Primero, hubo un intento de hacer el asunto con el ELN. Lo que pasa es que congregaron un poco de gente, estaba Gustavo Petro, estaba un poco de gente ahí, y alguien sugirió que necesitaban un libretista para hacer eso, una gran película donde iba a estar Mandela, una serie de premios de paz, bueno, y alguien sugirió mi nombre. Entonces me citaron, pues yo no sabía, pues yo no sé, el asunto es que me propusieron, el equipo de producción me propuso eso y yo le saqué toda la información de cómo iba a ser la cosa, quiénes estaban metidos, y publiqué el artículo. Obviamente les dije yo no, esta vagabundería yo no me le mido. Lo publiqué, entonces se les dañó la película porque ya habían recogido no sé cuántos millones, se les dañó. Era para ensalzar el ELN e ir preparando a la gente para esos diálogos con él. Luego vino el tema del proceso con las FARC, y a mí me lo contó un agente, un oficial de inteligencia del ejército. Yo
tenía muy buenos informantes ahí y me dio todas las pruebas, incluso fotos. Me dijo, no voy a publicar porque saben que soy yo. Entonces lo denuncié. Y Uribe, pues obviamente que se molestó mucho con el tema. Yo le pasé, antes de publicarse, lo pasé a Uribe. Se molestó con el tema, pero no porque estuviera en contra de los diálogos, como hemos mencionado acá. Eso era un plan que venía y él empezó incluso desde su gobierno a desarrollarlo. Lo que le molesta a Uribe es que no tenía el protagonismo que él. Que lo saquen de la foto. Sí, eso es. Por eso, tiempo después, cuando ya llegó al Congreso, el Centro Democrático, me montaron cosas extrañas en encuentros fortuitos, entre comillas, donde yo estaba almorzando con José Obdulio y llegaba otra persona que era quien me proponía que se sentara a dialogar Uribe con Santos, y yo a mí no me metan en eso, a mí no me metan. Pero entonces llegaba José Obdulio, entonces llegaba la otra persona y se quedaba, hola Ricardo, ¿cómo estás? Que no sé qué, un congresista de la izquierda, pues, liberal. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Y yo, hola, sí, pero nunca le dije, le presento a José Obdulio. Entonces el tipo se queda mirando ahí, bueno, ¿y no me vas a presentar? Entonces, bueno, sí. Entonces se sientan ahí, comienzan a hablar de que sí, que hay que quitarle la Colombina de la Paz a Santos y entregársela a Uribe y bla, 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 bla. Los dos habían sido sacados, como dice Alfonso, de la foto. Entonces, ese es el asunto, todo está planeado. Yo sí creo, al contrario de lo que dice Alfonso, yo sí creo que esto se concreta, y no porque la gente sea tonta, sino van a mover algo de la emoción, que en eso se basa básicamente el plan Destino Colombia, el tema de la emoción. Y también yo siempre he sostenido, Uribe jura que a pesar de que combatió tanto a las FARC y que bueno, que esto condujo a lo que estamos hoy en día, pero las FARC no perdonan. El estalinismo no perdona, y así todo le sirva finalmente a su plan. Uribe, siempre lo he dicho, o termina en la cárcel o termina muerto, y se lo dije a él muchas veces. Entonces, en otro plan que también publiqué yo, apartes, respecto a lo que se vendría, eso fue antes de estas marchas de la primera línea, y que iban a haber esas marchas, este tipo de cosas, porque era un plan del ELN diseñado que lo coge un oficial de inteligencia, se lo muestra a Duque se hace el tonto, y el uribismo se hacen los tontos todos y dejan pasar el tema ahí. Y ahí dice muy claramente que van a haber asesinatos, y no asesinatos de campesinos, aunque también, sino de personalidades. Y es la única manera en que el pueblo colombiano, cansado de que le estén matando a sus líderes supuestamente de derecha, dice, no, hagamos borrón y cuenta nueva y vamos por la constituyente. Eso va a pasar, y yo pienso que uno de esos personajes puede ser Álvaro Uribe Vélez, para convertirlo en mártir y todos ganan. Don Alfonso. Constituyente, en concordancia con lo que acabo de indicar, mira lo que les pasó, y esa experiencia la tienen que tener ellos perfectamente ya inoculada en su ADN, a la constituyente en Chile. Pueda que terminan haciendo ellos precisamente lo que pasó con este día de la celebración, que ganaron, o sea, ganó el no, y terminan haciendo lo que les da la gana. Se lo pueden hacer. De hecho, por eso estamos reunidos. Pero está muy lejos. Yo no puedo ver ese panorama sin que... Ojo con esto, porque de pronto me meto aquí en camisa de once varas. No se trata de adivinar, pero sí el análisis, de lo que está más allá de las fronteras. Pueden hacerlo, no pueden hacer. No veo que la credibilidad que tiene este engendro que nos está dirigiendo en el país les ayude para cualquier cosa que haga. Los políticos de profesión, que son el 99.9% de los que están en este momento arriba, saben también perfectamente de que la voz de la gente les va a costar. Sin embargo, la izquierda internacional, que está muy organizada, muy aceitada, que tiene todo el poder, otra vez, de dinero, de las armas, de las cosas, saben pues, que son impunes, lo van a intentar, lo pueden intentar. No veo ese panorama aquí, y para ellos, efectivamente, o sea,
le salió el tiro por la culata. Eso es un ciclo que se está dando. ¿Lo van a intentar? ¿Lo pueden intentar? Sí. ¿Por qué? Porque tienen todo con qué. No es que sea credibilidad precisamente lo que tienen de soporte, pero no me voy al pasado, me voy al futuro, me voy al presente, no lo veo claro. Es decir, no veo esa posibilidad hoy por hoy que ellos tengan, otra vez, como decía yo, ellos desde adentro es cuando manipulan. Se presenta otro muñeco, otro títere, con otra figura, con otros modales, y ellos terminan haciendo lo que les da la gana. Y eso puede ser lo que está pasando hoy por hoy y lo que puede pasar de aquí en adelante. Que tenga relación con eso que pasó hace unos años, pues sí, porque es parte de la historia, pero ellos van probando. Hoy por hoy, insisto, yo no puedo quedar solamente en lo que pasó, porque datos, digamos, los que tengo son los que nos ha suministrado Ricardo, lo que uno ve después de lo que lee de Ricardo, del análisis de otras personas que están muy en concordancia con esto que estamos hablando, de ese tremendo plan maquiavélico, impecable, que todas estas personas han hecho. Pero efectivamente, a futuro no lo veo para Colombia, no lo puedo ver, y si sucede, para eso tenemos el O2, el octubre 2, para saber que pueden hacer lo que quieran, pero que todavía la gente, a pesar de que tú hables con las personas y te digan una mirada de flúor, dice, este tipo no tiene capacidad para poder analizar lo que está sucediendo, o sea, y es parte, otra vez, ingeniería social. La comodidad, la infinita comodidad que tiene la gente, prefiere creer. Cierro con esto. Uribe. ¿No se han dado cuenta que últimamente, o sea, hasta hace poquitico, era el maloliente de la película, de la fiesta? Nadie quería bailar con él. Hoy en día se reencauchó y entonces tú ves a otras personas que antes lo criticaban, así aunque sea con guantes de seda, y ya hoy en día lo están aplaudiendo porque Uribe, que le ha dado la respuesta concreta. Es una cosa maravillosa, pero yo sé que el trabajo que se ha hecho, y yo lo noto pues en cabeza de Ricardo, y hay personas que como Ricardo también han tenido el valor y han pagado el precio, porque esto no es gratis, no es, de enfrentarse a semejante poder. Es poco probable, por ejemplo, te digo, personas como yo con toda humildad, soy un ser humano normal aquí más o menos que tiene el privilegio de poder hablar aquí y que lo escuchen, así no le paren bola, pero el tema es que es poco probable que la misma cantidad de gente, la misma pasión despierte en aquel entonces cuando estábamos bastante dormidos que hoy en día, porque sabemos para dónde va. Así que no lo veo claro. O sea, eso pasó, perfecto, fue la estrategia, le salió el tiro por la culata. Como son ellos los poderosos y manejan ambos bandos, pues terminaron arreglándose, es muy fácil. No nos salió por allá porque lo queríamos normalizar de esa manera. Nos tocó firmarlo nosotros aquí por detrás y así estamos. Sí, es que de hecho esa es la virtud o una de las tantas virtudes que tiene esa estrategia de poder, que no es alinearse todo el poder en un solo bando, sino crear esa estrategia de pinza, ¿sí? Entonces no tienen el gobierno de este poder no es estable, sino que siempre está en el vaivén del debate, del escándalo, del gobierno, de la oposición, que despista mucho a la gente porque parece muy auténtico, pero que les permite en los momentos claves hacer la operación quirúrgica necesaria. Eso fue lo que hicieron el 2 de octubre. Muy seguramente ellos no esperaban el triunfo del pueblo, pero gracias a que tienen ese mecanismo dual, pudieron hacer la operación quirúrgica exacta en el momento clave y definitivo. Y entonces quería pasar ya directamente a lo que sucedió el 2 de octubre. Un triunfo registrado por la prensa como en cifras levemente superior al sí, la votación del no. Si bien sabíamos que todo el aparato del Estado llevaba cualquier cantidad de meses volcado a convencer a los colombianos de las bondades de los acuerdos de La Habana,
y de veladamente amenazar con lo que pasaría si los acuerdos de La Habana no fueran aprobados por el pueblo, porque directamente se amenazó con llevar la guerra a las ciudades, cosa que curiosamente terminó ocurriendo de todas formas, porque hemos visto cómo el caos se trasladó totalmente a las ciudades desde firmado el acuerdo. He escuchado a algunas personas el enfoque de que eso directamente... Hoy viene en Chiva. Exactamente. He escuchado a personas decir el enfoque de que directamente las violencias que actualmente estamos viviendo en las ciudades es el cumplimiento de esa amenaza, porque aunque firmaron el acuerdo, la gente votó no. Entonces viene la retaliación. Es un enfoque que me parece interesante. Triunfó el no. ¿Por qué no se llevó a cabo la voluntad del pueblo, señores? Voy a invertir el orden, don Alfonso. ¿Por qué no se concretó la voluntad del pueblo? Yo lo digo, es sencillo, porque es que ambos bandos sirven al mismo propósito o al mismo rey. Ambos. Ellos tenían, o sea, a ver, con la capacidad que tenían, insisto, en todos los poderes habidos y por haber, de torcerle la voluntad a todos, no lo pudieron hacer. O sea, eso fue, mira, que ganaron que por 10 votos, por 15, no sé qué, 0.01%. Yo digo, eso está lejos. Yo dentro de mi imaginación no puedo hacer otra cosa, no tengo evidencia, no tengo solo indicios. Ellos no han podido ganar por un porcentaje marginal. La palera tuvo que ser brutal y que ellos lo acomodaron a ese punto porque sabían que sí se les podía explotar esa bomba. Entonces, nos falló el plan A, pues eso tenía que estar del plan B. La historia que Ricardo nos narra en alguna de sus entrevistas, no sé si fue con esta señora acá que vive en Estados Unidos, Isabel, que dice que no, mijito, espérese, no se vaya, porque obviamente Santos había prometido que si eso falla, se iba. Si no se vaya, espérese, si tú estás pesando apenas, vamos, mire, coja esto aquí y haga usted lo que le terminó dando la gana. Moraleja, no lo hicieron porque al único que no han podido torcerse es a la voluntad general de la población, pese, insisto, a la mirada de flúor que te da una gran cantidad de personas cuando tú le hablas de cosas profundas. O sea, no tienen capacidad de poder entender qué carajo está sucediendo, solamente ven blanco y negro, Uribe o Petro, y de ahí no los está moviendo la gente. Sin embargo, como Petro representa para la mayoría de la gente la zona del mal y Uribe la zona del bien, entonces por ahí va prevaleciendo sin que sepan que ambos son la zona del mal. Don Ricardo, ¿qué pasó el 2 de octubre? Bueno, eso venía desde antes. Se tenía previsto que iba a ganar el sí. Yo era una de las personas que creía que iba a ganar el sí, pues todo el dinero que había metido, es imposible que gane el no. Claro. Pero se inventa el tema del plebiscito este señor Santos, y yo publiqué en septiembre que Raúl Castro estaba enfurecido con esa idea de Santos de hacer el plebiscito. Dijo, vamos a perderlo, dijo Raúl, y efectivamente lo perdieron. Entonces sí, la diferencia fue monumental. Hubo una llamada de Raúl Castro, me lo publiqué a Santos y le pegó una madreada de padre y señor mío, porque pues el Santos siempre obedeció órdenes de Castro. Bueno, el asunto es que Uribe ya venía preparado también para la victoria del sí, incluso días antes, poca gente lo recuerda, él anunció que se iba a retirar de la política antes del 2 de octubre. Yo creo que sería no sé qué, y ya, y hasta luego, y que se iba a despedir de la política, pero gana el ¿por qué? No porque sí voy a colaborar con la causa de Santos, no, sino que lo tenían, como decimos en Colombia, abrochado, tenía a su hermano preso, estaba ya preso de Santiago por los crímenes con los paramilitares,
estaban investigando a toda su familia, a sus hijos, por temas de dineros, de los nules, bla, bla, bla. Los tenían presionados por todos lados y entonces Uribe empezó a negociar. Por eso es el viaje también de Iván Duque a La Habana. Yo he contado también en algunas ocasiones que antes del 2 de octubre él estuvo en Estados Unidos y había un agente que quería hablar con él, donde le estaban garantizando que habría un apoyo internacional en caso de que Santos desconociera la victoria posible del no, entonces habría un apoyo internacional en caso de que cualquier cosa pasara, que incluso estaban hablando con alguna gente, con algún sector de los militares que estaban dispuestos a hacer respetar la Constitución. Uribe no fue a la cita, se perdió, no les contestó llamadas ni nada. Entonces ahí yo les había advertido a ellos, les dije, yo no creo en Uribe, yo ya les dije, Uribe es un hombre de izquierda y está de acuerdo con todo esto, pero públicamente yo no lo había dicho. Bueno, el asunto es que el 2 de octubre gana el no, o sea, no a los acuerdos con las FARC. Y ese mismo día, según lo relata un uribista, Néstor Humberto Martínez, Uribe lo llama a él y le dice, háblese porque Santos ya tenía listo su discursito, lo estaba haciendo, para renunciar, y Uribe le dice, no, un momentico, no le diga a Santos, no le diga al presidente Santos que acepte la derrota, porque el acuerdo va, porque va. La campaña del no que él hacía, él decía que estaba dispuesto a seguir con los diálogos con las FARC, pero que habría que hacer unos pequeños ajustes. Entre esos ajustes era que ese tribunal de lo que conocemos como la JEP, pues no iría. Pero fue, todo se cumplió. Incluso durante el proceso de paz, él envió al Centro Democrático, allá hubo delegados del Centro Democrático, militares y activistas y jóvenes. Él envió mucho joven allá. Entonces, ese día, 2 de octubre, gana el no y él vende. Él le dice a Santos, le manda razón de que no reconozca la derrota, obviamente, pues porque está metido su hermano y su familia están envainadas con la justicia. Entonces, a él, eso sí es Uribe. Uribe primero está su familia antes que el país, antes que todo. Entonces, se entrega, negocia y pues ya está. Y luego viene toda la campaña de Iván Duque diciendo que no, que iba a acabar con la JEP, que hay videos en todo lado y luego discursos que él da con la gente de las FARC diciendo que no, que si quisiera objetar todo eso lo objetaba, que la JEP sigue. Y miren las consecuencias hoy en día de ese gran engaño y la mentalidad que mencionaba Diego y Alfonso de Borrego frente a un líder es algo muy común en Colombia. Es un proceso muy diferente a los chilenos, es un proceso muy diferente a otros países de Latinoamérica. Eso lo tenemos sobre todo los colombianos. Sale un gran líder y todo el mundo agacha la cabeza. Los cubanos también lo tienen. Por eso es la preponderancia de Castro, es una preponderancia ideológica. O sea, lo ven como un dios. Así ven a Uribe sus seguidores. Y incluso desde el sector del petrismo hay gente que ya lo está viendo, como dice Alfonso, lo está viendo así. Entonces es un tema puramente ideológico, por eso me hace reforzar la idea de que tienen que sacrificarlo para que el proceso, el plan de Destino Colombia siga adelante. Mire, yo no sé si sea pertinente o qué, pero me atrevo a compartirles este video de personajes cercanos a esta historia. El 2 de octubre de 2016 ganó el no. Y yo no autoricé que negociaran el voto mío. Usted autorizó que negociaran el voto suyo. No, pero cometí un pecado. Ya, ¿cuál? Porque Uribe nos mandó a algunos de nosotros a los sectores donde teníamos que generar reformas frente al acuerdo. Y yo estuve ¿Pero presente. cuáles reformas si el pueblo se pronunció? Así es. El no era no y era volver a comenzar de cero. Claro. Pero yo siento que al presidente Uribe en ese momento le dio un inmenso temor a asumir esa responsabilidad porque a él siempre lo ha afectado la propaganda y yo creo que ese es un error. No, eso no es el así. no era no, había legitimidad en el triunfo y sí, Estaría. podríamos haber generado un acuerdo distinto. Estaría el coronel Mejía Gutiérrez hoy con su uniforme
estaría, divinamente podría ser el jefe de nuestras fuerzas militares o ministro de defensa. Para poner un ejemplo, pues, uno. Por Dios. Yo no sé qué pasó ese 2 de octubre de 2016, porque un editorial que estremeció el establecimiento, que le dio la vuelta a este país, fue uno que escribió el doctor Fernando Londoño en ese momento, diciendo que habíamos ganado y que qué había pasado, cómo nos hemos rendido. Así es. ¿Cómo es esa vaina? Bueno, ahí se las dejo. Muy pertinente. De hecho, hay varios videos muy pertinentes. Hay uno de una congresista del Centro Democrático en el Senado hablando de las victorias pírricas y de cómo se habían sentado a negociar. Eso tácitamente lo han reconocido y es innegable toda esta información que nos ha llegado de las reuniones en Río Negro. Mucha gente sigue sin querer creer. Y hasta el día de ayer todavía discuto con gente que me dice que es que Uribe es ingenuo, que ingenuamente creyó. Hombre, una persona que lleva en la política toda su vida, que además es una persona formado en leyes, él sabe perfectamente la ilegitimidad de haberse arrogado ese derecho a negociar un resultado de una votación, cosa que no aparece consagrada en ninguna parte de nuestra estructura legal, que alguien pueda representar una votación en las urnas. Eso es inaudito. Una persona que ha estado en el Senado cualquier cantidad de años de su vida, que ha sido 2 veces presidente, es bastante ingenuo hablar de ingenuidad respecto a este señor. Les voy a plantear, para salirnos un poquito de la línea, un ejercicio. Que supongamos que hubiéramos tenido un líder de oposición real y honesto a los acuerdos. ¿Qué debió haber hecho un líder con el triunfo del no, realmente? Don Ricardo. Pues lo que pasa es que hablar de liderazgos es muy complicado, sobre todo de líderes políticos que no existen. Y el líder político de oposición realmente, de resistencia, que se atreva desde una plataforma política, desde un puesto político a decir esto no debe irse, pues lo matan. El pueblo era el soberano, o es el soberano, pero como le entregó su poder a tramposos, como esta gente del Centro Democrático y otros sectores supuestamente de derecha, pues ahí tienen las consecuencias. Eso es un trabajo, digamos, de reeducación que debemos hacer los colombianos, de que uno no debe entregarle esas decisiones y ese poder a líderes comprobadamente torcidos. La gente, yo le he dicho a mucha gente, no basta con decir soy de derecha, Petro es un comunista, un bandido, Petro comunista, entonces, de derecha, no, porque está a favor del aborto, está a favor de todas esas medidas que propaga el globalismo alrededor del mundo, especialmente en Latinoamérica, y eso no es ser, digamos, no es ser de derecha con valores. Entonces, eso no sirve. Y el pueblo colombiano lo está pagando hoy, no digamos su ingenuidad, yo diría más su ignorancia. Don Alfonso, ¿qué hubiéramos podido hacer para sacarle provecho a esa victoria en su momento? Pues lo que la gente esperaba, lo que el pueblo, lo que nosotros esperábamos era que se reempezara todo, que se acabara con todo, que se judicializara todos los que participaron en esa farsa, en esa payasada, que destruyeran absolutamente todas las posibilidades de que toda esta realidad que hoy vivimos hubiera sido factible, porque la gente opinó lo contrario. Ahora, volvemos al punto. Como sirven a ambos bandos a la misma mano es la que los guía, para no decir que la que los manipula, la que los mueve, la que los intereses
a quienes ellos están representando no son precisamente los de la nación, los de la gente, los de la cosa. Son globalistas. Entonces, en ese orden de ideas, lo que hubieran debido hacer era eso, acabar con todo. Porque la gente no quiere, es la hora y todavía la gente no quiere. Lo que sucede es que ya la gente, o sea, aceptó simplemente, porque a ti te golpean, cuando tú vienes a ver, ya, pero no me golpees más. Simple. No, Ricardo. Yo quería comentar algo que es pertinente. O sea, listo, estamos en el Día de la Resistencia, pero entonces, ¿qué más hacemos? ¿Llorar cada año? No. Hay cosas que se pueden hacer. Sí. Hay cosas que se pueden hacer y yo insisto y reinsisto en que hay que tener un partido político. Claro. No hay otra manera, no hay otra manera. Y la meta sería llevar a toda esta gente, Alfonso lo alcanzó a mencionar, sin mencionarlo, a hacerles un juicio por traición a la patria, porque eso sí es viable, cualquier constitución esté. Eso fue traición a la patria de todos estos personajes. Hemos visto unos videos, le entregaron esa victoria, que violaron la Constitución y que engañaron y también violaron al pueblo colombiano. Eso yo creo que es la meta, un partido político que llegue al Congreso, que empiece su trabajo y también se debe empezar también a pedirse ese juicio, no político solamente, un juicio criminal, traición a la patria, porque el juicio político lo llevamos a la Comisión de Absoluciones de la Cámara y les dicen, ay, ustedes son unas personas malas y váyanse para sus fincas a gozar de producto de sus crímenes. Claro. Por eso que hay que llevarlos a juicio, hay que juzgarlos. Claro, a planeta Tierra por cárcel. Sí, señor. Con el comentario de Ricardo, yo creo que solapamos ya la última fase que yo quería abordar, y es las consecuencias de lo que pasó el 2 de octubre. Las consecuencias nefastas ya lo sabemos, se impusieron ilegítimamente los acuerdos, se le generó impunidad a los terroristas, se generó un presupuesto para la paz que no es nada más que pasto verde para que todos estos corruptos sigan comiendo de él, y vendría la presidencia de Duque y consecuentemente la presidencia de Petro, ya todo un proceso perfectamente encadenado. Las consecuencias positivas, bueno, creo yo la creación del Día de la Resistencia y de la conciencia sobre lo que sucedió y las perspectivas al futuro, de las cuales Ricardo acaba de mencionar, la posibilidad de juicios políticos, con lo que yo estoy perfectamente de acuerdo. Eso sí, entendiendo que los cambios al final no se hacen desde lo judicial ni desde las instituciones. Nosotros nos tenemos que quitar un poquito la máscara de la ingenuidad y entender que al final todo siempre es una lucha de poder. Uno puede aplicar la justicia siempre que tenga el poder para aplicarla. Así que habrá que empezar ahora, despojados de todos estos líderes, de todos estos engaños, comprendiendo sus métodos y su maquinaria, el largo camino de reunir y gestar este poder, esta vez propiamente para el pueblo, con la esperanza de que el día en que lo podamos ejercer, entonces se pueda hacer la verdadera justicia en Colombia. De ahí que yo creo que rememorar esto juega su papel, no es solo rememorar por rememorar, sino mantenernos en el enfoque de la acción de un proyecto a futuro, que debe ser recuperar el poder para la gente, recuperar el poder auténtico para el pueblo colombiano, para entonces poder empezar a rehacer, a reenderezar todos estos entuertos en los que esta élite política, en conexión con una élite internacional, nos ha estado metiendo estos años. Y ahora que digo internacional, quería mencionar que en la última visita del presidente Petro a Estados Unidos, me llamó la atención que condecoró a este señor Bernard Aronson, que en su momento fue el enviado de Estados Unidos a avalar los diálogos en La Habana, pero que además es socio de una empresa multimillonaria de hotelería llamada Hoteles Hyatt. Ellos, en asocio con Sarmiento Angulo, montaron un lujosísimo hotel hace unos años en Bogotá, hotel que se le facilitó a Gustavo Petro para hacer los debates del pacto histórico al inicio de las presidenciales el año pasado. Entonces, Sarmiento Angulo, tan criticado por Petro, le permite utilizar sus hoteles, y vemos ahora en Estados Unidos a Petro condecorando al señor Bernard Aronson, socio de esos hoteles. Solo quería apuntar el hecho.
Solo que ellos son miembros del prestigioso club de amigos del elogio mutuo. Entre ellos se abrazan, se aplauden, se premian, entre ellos, date cuenta. Es una estrategia que la han seguido haciendo toda la vida. Así es. Entonces, para cerrar, señores, consecuencias y expectativas a futuro del Día de la Resistencia, ¿qué podemos esperar? Yo propongo, en concordancia también con lo que acabas de decir, que efectivamente, o sea, para mí ese evento ha sido como que el inicio duro de un largo camino de educación, de entrenamiento, de despertar sobre dónde estamos y para dónde vamos, quién nos está mandando, por qué. Y ese cuestionamiento yo creo que ha generado resultados positivos, muy positivos en cuanto a que ya la masa no es tan ingenua. Ya podemos encontrar la mayor parte de la gente que es indiferente, pero indiferente desde la comodidad, es decir, o sea, yo no me meto con ellos y ellos no se meten conmigo, pero porque tienen esa falsa idea de que la política es solamente para los políticos. Ese despertar, ese proceso de despertar, sospecho que obviamente para algunas personas ha empezado mucho antes, pero para una gran cantidad de personas, en Colombia particularmente, ese 2 de octubre marcó un hito. Es decir, pero ven acá, ¿pero por qué? Si yo no voté por eso. Y a partir de ahí se queda la semilla que está germinando precisamente en esto, en lo que estamos hoy, abiertamente diciendo, nos han mentido, nos manipulan y nos están llevando al matadero. Simple. Ricardo, expectativas, ya nos adelantó algo, expectativas sobre el Día de la Resistencia. Sí, precisamente la idea del Día de la Resistencia me gustó muchísimo por esa posibilidad de congregar diversos sectores que creo yo deberían abandonar un poco el deseo de protagonismo, de expectativas políticas personales, aunque no quiero decir que pues necesitamos un partido político, pero que nos unamos en torno a esta idea del Día de la Resistencia y podemos ir hablando de ese movimiento político, llámese como se llame, que congregue esta resistencia y este deseo de recuperar nuestra patria. Vale anotar para quienes nos escuchan que el Movimiento Nueva República, al cual están vinculados nuestros invitados, ha empezado ya hace un tiempo a dar a conocer su ideario, su forma de pensar sobre lo que se debe hacer en Colombia. Si bien está claro que vamos a necesitar mucho trabajo, también aclaro que sin estar yo vinculado a Nueva República, lo pongo como ejemplo de un partido que ya ha empezado a recoger esta inconformidad y yo, en lo personal, espero, primero que todo, que les vaya muy bien y segundo, que surjan más iniciativas, ya sea por el lado de Nueva República u otras iniciativas. Vamos a tener que empezar esta lucha y es un poco a lo que nos aboca el Día de la Resistencia, el DOSO. Me siento muy feliz de que esto haya tenido acogida no solo entre nuestros invitados, sino varios otros sectores de la ciudadanía que trata de organizarse. El viernes tuve la oportunidad de estar en un space con uno de esos sectores. Espero hoy durante el día estar en otros space con otros sectores de la ciudadanía. Un saludo a todos. Gracias por acoger esta propuesta, que sea de todos, que se extienda, ojalá como la pólvora. Y bueno, yo quería despedirlos agradeciéndoles el tiempo que nos han dedicado y deseándoles de todo corazón un feliz Día de la Resistencia. Muchas gracias por estar aquí. Excelente. Nos vemos pronto.